El pasado domingo de Pentecostés, al término de la celebración eucarística, el Papa Francisco saludó a varios enfermos que le acercaron en la plaza de San Pedro del Vaticano. Entre ellos estaba un joven mexicano poseído por 4 demonios. El sacerdote que lo llevaba se lo presentó al Papa, le dijo la razón de estar allí, y el Santo Padre impuso sus manos sobre la cabeza de este poseso y rezó, hizo una oración de liberación. A partir de esto las imágenes recorrieron el mundo, surgió la pregunta, ¿acaso el Papa hizo un exorcismo en el Vaticano o no fue un exorcismo? Toda esta historia y además el contenido del mensaje estrechamente relacionado con México, hoy aquí en El Pulso de la Fe. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Comencemos primero con la historia, todo lo sucedido en torno a este endemoniado mexicano de nombre Ángel, residente en Morelia, Michoacán. Primero toda la historia y después el análisis. Aquí en esta mesa estará conmigo José Alberto Villasana, usted lo conoce, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, y quien tiene toda la información muy conocida. Él ha hablado varias veces por teléfono con este endemoniado, a quien han atendido varios exorcistas de México, de Roma y de Italia, sin poder liberarlo. Vámonos a las imágenes originales. Incluso usted verá el sello del Centro Televisivo Vaticano, son las cámaras de televisión del Centro Televisivo Vaticano, como recogen este momento muy intenso. Después le vamos a presentar un acercamiento en el que usted verá cómo, cuando el Santo Padre impone las manos y comienza con la oración de liberación, este joven abre la boca y lanza una especie de gruñidos que las cámaras casi no alcanzan a captar. El audio que usted escuchará es audio original, es la música que estaba sonando en la plaza de San Pedro después de la misa de Pentecostés, y el joven se empieza a hundir en la silla de ruedas. Nuevamente el Santo Padre con más fuerza hace la oración, sus manos más fuertes sobre él, y nuevamente vuelve a abrir la boca y lanza otro rugido. El demonio se manifestó. Después el Santo Padre se retira y este joven tiene una mirada de odio que rápidamente se dulcifica. El jefe de seguridad, Domenico Gianni, le dice a uno de los guardias que recoja la información que tiene el padre Juan Rivas, sacerdote mexicano que llevó a este joven. En fin, le expliqué rápidamente los elementos de lo que usted verá enseguida, las imágenes originales. Las imágenes originales que repetiremos para usted nuevamente al final del programa, así que esté atento, esté pendiente. ¿Cómo es que estas imágenes recorrieron el mundo vertiginosamente? Porque alguien se dio cuenta de lo que había ocurrido allí. Y quien se dio cuenta fue un programa de televisión italiano que se llama Vade Retro, que significa apártate, a partir de la expresión Vade Retro Satanás, o sea, apártate Satanás. El programa Vade Retro se transmite por la televisora italiana TV2000, que es de la Conferencia del Episcopado Italiano. En el programa Vade Retro sacaron al aire estas imágenes con un comentario y una explicación afirmando que el Papa Francisco había practicado un exorcismo. Vea usted enseguida
el video del programa Va de Retro de la televisora italiana TV2000 y la explicación de los italianos. Siamo in piazza San Pietro, esattamente vicino all'Arco delle Campane. La messa di Pentecoste è finita. Papa Bergoglio si avvicina come al solito ai malati che hanno partecipato alla messa. Il pontefice si avvicina a questo ragazzo. Il sacerdote lo presenta al Papa dicendogli che ha bisogno di esorcismo. L'espressione del pontefice si fa seria, estende le mani su di lui e prega intensamente. Gli esorcisti non hanno dubbi, è stata una preghiera di liberazione o un vero e proprio esorcismo. Avancemos en la historia. A ver, el encuentro del endemoniado que buscó al Papa buscando ayuda tuvo lugar el domingo de Pentecostés. Al día siguiente, el lunes, el programa Va de Retro italiano saca al aire las imágenes que usted acaba de ver. Al día siguiente, martes, el padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, sale a dar una explicación y a decir que el Papa no practicó un exorcismo, que solo fue una oración por una persona que estaba sufriendo. Enseguida, la explicación o el desmentido del padre Federico Lombardi, lo que dijo. Abbiamo visto le immagini che certamente ci hanno colpito di una persona sofferente che è stata presentata al Santo Padre e abbiamo visto con quale attenzione, con quale affetto il Papa si è rivolto e ha osservato, diciamo, questa persona. Come tutte le persone che gli vengono presentate, è impressionante come il Papa segue, accoglie, partecipa al dolore delle persone che gli vengono presentate nelle udienze o al termine delle celebrazioni. Quello che però è importante capire bene è qual è stata l'intenzione che il Papa ha avuto nel pregare per questa persona e in questo senso è importante chiarire bene che il Papa non ha inteso fare un esorcismo, il Papa ha inteso pregare per una persona sofferente, così come fa per tutte le persone sofferenti che gli vengono presentate. Ecco, in questo senso bisogna essere, diciamo, precisi e rispettosi della intenzione del Santo Padre, che in questo caso non è stata affatto quella di compiere un esorcismo. Acaba usted de ver lo que el padre Federico Lombardi pronunció en su cargo de director de la sala de prensa de la Santa Sede o vocero del Papa en torno al acontecimiento. Eso fue el martes. Al día siguiente, miércoles, sale el director de TV2000 a pedir perdón, a ofrecer una disculpa porque él reconoce que exageraron, que se pasaron, que calificaron como un exorcismo lo que no había sido un exorcismo. Estas son las imágenes de Dino Boffo, director de TV2000, presentando esta excusa. Me ne assumo la responsabilità, mi scuso per aver intaccato la verità dei fatti e per le persone che sono coinvolte, in particolare mi scuso con il Santo. Hasta aquí la historia. Ahora, vamos al análisis. Pero antes, ¿por qué disculparse de esta manera? Simplemente por lo siguiente, mire, no es tanto una disculpa de carácter doctrinal o teológico, es más bien una excusa periodística o de comunicación, porque lo que hicieron estos comunicadores fue editorializar un acontecimiento, debieron solamente informar, pero ellos dijeron el Papa hizo un exorcismo. Al aclararse que el Papa no hizo un exorcismo, es que salieron a ofrecer esta disculpa. Para hacer el exorcismo se requieren varios elementos, el ritual del exorcismo, agua bendita, un crucifijo, la estola, mucha gente haciendo oración y una serie de cosas más. Claro, el Papa puede hacerlo sin todo este ritual. Sin embargo, la pregunta subsiste, ¿el Papa hizo un exorcismo, sí o no? Luego supimos que el endemoniado es un mexicano, como le dije, que vive en Morelia. Supimos que al día siguiente de su encuentro con el Papa fue a ver al padre Gabriele Amorth, famosísimo exorcista, maestro de muchos exorcismos,
que el padre Gabriele Amor sí le practicó el exorcismo mayor y logró que el demonio se manifestara y que hablara en latín y en italiano y que explicara por qué están en este hombre. Pero hay un antecedente a toda esta historia. El antecedente, que lo voy a mostrar, tiene un año atrás. Antes le voy a explicar que quien llevó a este endemoniado en esa silla de ruedas ante el Santo Padre a pedido del mismo para recibir ayuda a este mal que está sufriendo es el padre Juan Rivas, sacerdote mexicano. Bien, el padre Juan Rivas fue entrevistado el año pasado, 2012, en el canal de televisión mexicano María Visión por Isabel Álvarez de la Pesa en su programa Novo Milenio. Ahí el padre Rivas explica que él se encontró con una persona que sufre una posesión diabólica y que la causa está relacionada con los abortos en México. No dice su nombre, pero hoy sabemos que se refiere precisamente a este endemoniado de nombre, curiosamente, Ángel, a quien el padre Rivas llevó al Vaticano. Le voy a entregar enseguida parte de esa entrevista en María Visión del año pasado y cómo es que el padre Juan Rivas explica este acontecimiento del aborto relacionado con el joven endemoniado. Cuando México votó por el aborto y empezó este surgimiento de la violencia, a mí me llamaba mucho la atención este tipo de violencia. En primer lugar, porque México no es un país violento. En segundo lugar, porque los hombres, puede haber crímenes, puede haber disparos y cosas de esas, pero este tipo de violencia, de crueldad, yo no me lo explicaba sino de una manera, pues de una agente espiritual, diabólica, que está motivando a estas personas, porque el hombre no es violento por naturaleza. Este tipo de violencia tiene que ser diabólico. Y yo empecé a notar, decir, fíjense bien, cómo este tipo de violencia se parece mucho al aborto, porque ¿qué es un aborto? Cortar las piernas, cortar los brazos, cortar la cabeza y después lo meten en ácido o lo disuelven en el cuerpo o lo tiran a la basura. Exactamente como el tipo de violencia que está viviendo México. La violencia iba aumentando en proporción a los abortos cometidos en el Distrito Federal, desde el día en que se votó por el aborto. Entonces, este tipo de violencia, en mi opinión, era una opinión, tiene relación con el aborto. Resulta que yo vengo a México y me encuentro con un señor que no conocía, que nunca había visto, en Morelia, y me empieza a decir, padre, tengo unas dificultades, me empieza a hablar de sus problemas, unas experiencias espirituales muy fuertes que ha tenido, y me dice, padre, la violencia está relacionada con el aborto. No puedo explicar, no puedo dar muchos datos hasta que esta persona no escriba toda su experiencia y se las entregues a los obispos. Pero el hecho es que él me dice, la Virgen está muy triste porque en México, en la capital, donde ella misma vino a arrojar a Satanás y acabar con los sacrificios humanos, ha vuelto México a los sacrificios humanos. Entendamos que lo que está diciendo, sea verdad o no sea verdad, es verdad. Para nosotros que tenemos, digo, que estamos, matar a un bebé es un sacrificio humano. Así es. Entonces me empieza a decir muchas de sus experiencias y todas relacionadas con el aborto de alguna manera. Y entonces esto me confirma en lo que yo ya venía diciendo, de que realmente, y él me dice, padre, yo me puse a investigar. Para mayo de este año 2011 había habido 40,000 abortos. El número de crímenes violentos es más o menos por arriba de 40,000 crímenes violentos conocidos. Va a seguir la violencia hasta que no se revierta la ley del aborto y va a haber tanta violencia en proporción al aborto. El padre Juan Rivas así lo explicó durante esa entrevista y lo más reciente pues es que conoce a este joven, el joven le pide ayuda, el padre Rivas logra llevarlo al Vaticano a ver si el Santo Padre puede hacer algo por él. Hasta aquí la historia. José Alberto, el análisis. ¿Qué es todo esto? Tú has hablado muchas veces con Ángel, no diremos su apellido porque él pidió que no se dijera. Así es, sí. ¿Qué más sabes de esto?
Bueno, yo me interesé mucho por el caso a partir de que salió en la televisión. Se dio en tiempo estelar, vaya, en los noticieros aquí en México, y traté de informarme un poco el caso. Resulta, como tú dices, que esta persona, Ángel, de 43 años, casado, con hijos, vive en Morelia, Michoacán, lleva ya varios años con este problema de esta posesión, y que ha sido tratado de ser liberado o exorcizado por varios sacerdotes exorcistas en México, como tú decías, en Roma, en varios lugares, sin lograrlo. De hecho, él, para ir a Roma a esta última instancia, digamos, del Santo Padre, pide permiso a su obispo, que es Monseñor Alberto Suárez Inda, tiene permiso del cardenal Robles Ortega en Guadalajara, permiso también del cardenal Juan Sandoval. Él me dijo, el cardenal Juan Sandoval, que él le dio a Ángel las cartas. Así es. Para que lo atendiera el padre Amorth y Sí. para que lo atendieran otros más y le facilitaran el acceso al Santo Padre. Al Santo Padre, exactamente. Entonces digamos que es ya como un esfuerzo último para ver si el Papa lograba hacer esto. Liberarlo. Liberarlo, sí. Cosa que, como tú ya comentaste, no se logra desde el momento en que, bueno, primero el Papa no realiza un exorcismo que requiere ciertas características. Como bien lo dijo el padre Lombardi, no fue un exorcismo. Así es, él trata de hacer una liberación que tampoco lo logra. Me comentó Ángel que él sintió y vio que los demonios se le hicieron chiquitos y se fueron a los pies. ¿Cómo los demonios? ¿No Sí. es uno? No, son cuatro demonios, que se sabe esto porque a los 2 días, el martes después de Pentecostés, el padre Juan Rivas lo lleva con el padre Gabriele Amorth, que es el exorcista de más autoridad en la iglesia, y ahí sí le aplica el padre Gabriele Amorth un exorcismo formal. En ese exorcismo, él entra en estado de trance, pierde el conocimiento, y los demonios comienzan a hablar en latín y en italiano con el padre Gabriele Amorth. ¿Qué es lo que busca todo exorcista? Sí. Hacer que los demonios que hablen se manifiesten. para ver quiénes son, cuántos son y por qué están allí. Entonces, como la prensa, por lo que sucedió con la televisión de los obispos, ya había tomado nota de esto, entonces la prensa siguió durante los días siguientes a este joven y al padre Amorth. Rivas. Y en cuanto él sale del exorcismo con el padre Gabriele Amorth, el padre Gabriele Amorth es el que declara a la prensa públicamente que habló con estos demonios, que se trata de 4 y que están allí en razón de que se aprobó en la Ciudad de México el aborto. En el año 2007. En el año 2007, exactamente. Y que esta posesión, digamos, es una consecuencia y un signo de lo que está pasando no solamente con él, sino en todo el país. Porque dice que a raíz de eso, Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen están muy agraviados porque se haya aprobado esta ley y que existe, digamos, pues el designio de que por cada aborto haya un homicidio por parte del crimen organizado en México. Entonces, y de hecho, en la investigación que estuve haciendo, resulta que uno de los sacerdotes que en México ya había intentado exorcizarlo y que de hecho también logró que hablaran, dicen exactamente lo mismo, que se trata de 4 demonios y que están ahí como un signo por la aprobación del aborto. Y que esto no va a terminar, o sea, la violencia en el país no va a terminar hasta que los obispos hagan actos de desagravio en sus diócesis, después se haga un grande acto de desagravio en todo México, y después de eso finalmente podrá echarse para atrás la ley del aborto. Y entonces es cuando la violencia en México terminará. Esto es lo que sale tanto del padre Gabriele Amorth en Roma como de este padre que en México había ya intentado hacer el exorcismo a este joven Ángel. Mire usted, lo que tengo aquí, nada menos y nada más, es el expediente de todo este asunto de este endemoniado mexicano. No es el expediente completo, por supuesto, pero sí tiene muchos documentos. Algunos de ellos te has referido tú. Por ejemplo, uno es un documento que le envía el mismo Ángel en mayo de 2012
al secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Eugenio Lira, obispo auxiliar de Puebla, narrándole todo su asunto y cómo fue la posesión. Luego tenemos aquí una carta de enero de 2013 dirigida al cardenal Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, firmada por el padre Rafael del Valle, prior del monasterio cisterciense de la Virgen del Curutarán en Jacona, dando respuesta a la investigación que le pidieron que hiciera sobre el caso. Luego, la recomendación del padre Rafael Moreno Valle de las dimicatios, ya nos explicarás qué es, que se tienen que hacer en cada diócesis del país, y la dimicatio para todo México. Así es, así es. Luego tengo una carta en Puebla, Tehuacán, el marzo de 2013, en la que el padre Alberto Ferrara refiere lo que tú nos dijiste, lo que los demonios manifiestan durante el exorcismo. Y una serie de documentos más, como pues algunas revelaciones de algunos santos que han tenido visiones sobre el demonio, la oración del Papa León XIII, etcétera. Este es el asunto. Pero nos decía José Alberto que te dijo Ángel que sintió durante el momento, durante el encuentro del Papa con él. Decías que los demonios... Que dice que se hicieron chiquitos y se fueron a los pies. Es decir, los demonios, una vez que hacen una posesión de una persona, digamos, tienen la posibilidad de estar, por así decir, trasladándose por el interior del organismo humano, causando dolor y causando enfermedades, causando sangrados, causando una serie de sufrimientos, que es el caso de esta persona. Es decir, es una situación realmente trágica. Los exorcistas le llaman a esto vejaciones. Son vejaciones que pueden ser visibles o invisibles. Una vejación visible, por ejemplo, son llagas, sangrados externos que se pueden ver. Hay otras que son internos y que no tienen ninguna explicación médica, porque a esta persona, por ejemplo, la han analizado médicos, psiquiatras, etcétera, y no encuentran absolutamente ninguna explicación. Es un caso también muy especial por el número de exorcismos que se le han intentado aplicar y no han logrado. Son ya muchos años de este... Y luego es muy especial también por lo que supuestamente están pidiendo estos demonios. Es decir, y hay donde nos encontramos en este momento con una quizá duda, porque uno dice, bueno, ¿cómo es que los demonios puedan estar pidiendo algo positivo? Y aquí la aclaración es que no se trata de ellos, es decir, se trata de Dios nuestro Señor, el que obliga a hacer ciertas cosas cuyo resultado es positivo. O sea, ellos no quieren que esto se sepa. Voy a hacer una pausa, José Alberto. Regresamos para conocer el fondo de esto, o sea, lo que ya empezó a tratar José Alberto, de qué se trata. ¿Por qué los demonios han de decir, estamos aquí por el aborto en México? Si a los demonios si algo les hace feliz, claro, son los abortos y los sacrificios humanos. Así es, y esta masacre y este derramamiento de sangre que se ha sobrevenido a México y que está provocando tanta violencia en el país y que ahora se ha venido a saber a partir de este hecho. Después de una pausa regreso para profundizar en esto y vamos a... presentarle a partir de este documento las expresiones de los demonios, cómo ellos en algún momento dicen, muy fuerte, ¿no, José Alberto? Son ustedes unos estúpidos, dicen. Por sus leyes del aborto. Por sus leyes, por haber aprobado, sí. Nos han permitido y hemos infestado México. Nos han permitido regresar cuando ya nos habían echado en 1531, cuando se aparece la señora, dicen ellos. Ella le llaman. Ella. La señora, ella. Vuelvo con todo esto.
Continuamos en más del Pulso de la Fe. Hoy le estamos presentando toda esta historia, el análisis también a partir de que el domingo de Pentecostés el Papa Francisco tuvo un encuentro con un supuesto endemoniado. Ahora se sabe que sí lo está, pues ya digo, después del discernimiento, lo que se ha hecho ya en los exorcismos por parte de varios exorcistas a este hombre endemoniado que ha buscado por muchos lados su liberación de este mal. Estamos explicando el trasfondo, el contenido de esto. Nosotros hicimos toda una investigación, hablé con varios exorcistas, hablé con obispos también, para confirmar y no salir con una historia en la televisión, porque este programa siempre ha sido muy serio, y no salir con algo falso, ¿no? Con algo que puede ser alarmante y atractivo, pero que en el fondo no lo es. Entonces, si tengo aquí toda esta documentación, es gracias a estos exorcistas y obispos con quienes he hablado para conocer el caso antes de decidir ponerlo en el Pulso de la Fe. Estoy platicando con José Alberto Villasana, que nos está presentando el análisis de esto, pero antes vayamos a una nota que hicimos para hablar sobre algo que ha de estar usted preguntándose. ¿Hasta dónde llega la influencia de Satanás en los seres humanos? ¿Qué tanta influencia puede tener en los hombres? ¿O qué tanto puede no tenerlo? Mire. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Pues esta es la influencia de Satanás en los seres humanos. Ahora, en los seres humanos que quieren, ¿no? Los que se acercan al demonio, los que lo buscan, los que van con brujos, los que practican hechizos, los que pagan por maleficios, claro, pues son clientes del demonio. Pero hay gente buena y hay gente inocente, José Alberto, y es el caso de Ángel, ¿verdad? Sí, hoy nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué ha sido poseído? ¿Y por qué estos demonios están hablando de algo que se va a derivar en algo bueno si se vuelve a proteger la vida humana en gestación? Sí. ¿Cómo los demonios pueden buscar el bien? Así es, sí. Bueno, tienes razón en cuanto que la posesión satánica o demoníaca se da más fácil en aquella persona que no está en estado de gracia. También hay una segunda razón, y es que sobre todo a los santos, personas que están en un progreso espiritual, Dios les permite también en alguna ocasión tener este tipo de vejaciones o de incluso posesión, infestación, porque es una prueba, al igual que la tentación, Dios la permite como una prueba para el progreso. Llega incluso, a veces hay casos de santos que tienen este tipo de posesión. En el caso de Ángel es todavía un tercer caso,
y es que él es una persona espiritual, una persona, incluso lo reconocen quien lo ha tratado, una persona que, llevado un poco por el dolor del aborto, se ofrece a Dios como víctima expiatoria, es decir, para que En reparación por el de los daño que abortos. se está haciendo por los abortos, sí. Y entonces hay esta doble vertiente de una persona muy espiritual a la cual Dios permite esta prueba porque Dios va a sacar un bien mayor para esta persona y para el país en este caso, ¿no? Y a lo que íbamos es que aquí la permisión de Dios está por el bien que se quiere lograr de que el aborto se eche para atrás. ¿Por qué? Porque en los diálogos con los demonios dentro de esta persona, De los exorcistas, y el último fue el del padre Gabriele Amort, se da a conocer que existe la permisión, digamos, de que haya un homicidio en México por parte del crimen, de la violencia, por cada aborto que hay. Claro, Y si nomás tú hay que ves hacer las cuentas. los números son prácticamente los mismos. Se habla de 80,000 abortos, hay 80,000 muertos por parte del crimen, 120,000, y así va en este proceso. Incluso hay un testimonio muy interesante cuando fue el Congreso de los Exorcistas, recordarás, en agosto del 2012, aquí en la Ciudad de México. Sí. Cada año lo hay. Cada año hay este Congreso de Exorcistas, pero en este año, el año pasado, fue este joven Ángel allí, pues porque es un caso que es ya muy conocido entre los exorcistas. ¿Y busca la ayuda? Sí, busca ayuda, e intentaron allí, y se le hizo un exorcismo formal. También en esa ocasión, digamos que los demonios se expresaron, y lo pudo oír muchos de los que estaban ahí, y tengo aquí las palabras. En el momento de la oración que se le hacen, el sacerdote que le está exorcizando le pregunta al espíritu maligno: ¿por qué no te largas? Y el espíritu maligno contesta: porque ella no me deja. ¿Cómo que ella?, le preguntó. Dice: ella quiere que les digamos algo que no queremos que sepan, no deben saberlo, pero ella está aquí, me tortura pisándome la cabeza, igual que hace años cuando nos sacaron de esta patria. Se refiere a la aparición de la Virgen Santísima en 1531. Más adelante lo dice, ¿no? Exactamente. Y dice que entre alaridos y maldiciones el espíritu confesó que con el acontecimiento guadalupano, con la llegada de María a estas tierras, ellos, los demonios, fueron obligados a largarse de México, pero que ahora la violencia y los secuestros, la corrupción y todo el mal tiene un origen, y ella me obliga a decirlo. Son palabras de él. El espíritu maligno confesó que los abortos cometidos, y estas son palabras textuales, esa sangre inocente que nos ofrecen, nos deja meter la muerte y la desgracia en este país. Ella nos sacó, 1531, pero ustedes, estúpidos, con sus leyes, su tibieza en actuar como iglesia, nos han abierto las puertas de nuevo. Durante la oración, el maligno admitió que ella, la Santísima Virgen, pide que cada obispo proceda a exorcizar su diócesis y que se ore por la reparación y ofensa a Dios por los abortos hechos. Ella pide oración para reparar y que termine la violencia, el rosario. Ella pide esto. Entonces, es el testimonio, como podríamos decir en el Evangelio, en aquella ocasión en que los endemoniados de Gerasa le dicen a Jesucristo: ¿tú qué quieres con nosotros? Tú eres el Hijo de Dios, reconocen. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa capacidad de percibir lo divino, de, digamos, tener, pues yo no sé si la fe o conocer realmente, tú eres el Hijo de Dios, le dicen, y Dios se vale de ellos, igual que Dios se valió de los obliga a la hablar. burra de Balaam, Ajá. para hacer el bien, pues igual aquí los obliga a hablar, y los obliga en este caso a decir cuál es el origen de esta posesión y qué es lo que se requiere para que ellos se vayan de esta persona y se vayan de todo México, que es donde están causando todo este daño, ¿no? Para todo esto, ¿qué cosa es el exorcismo como tal? ¿En qué consiste el, cómo le llaman, el exorcismo mayor, ¿no, José Alberto? Así es, el rito exorcismo mayor, que es el formal, el exorcismo, al que fue sometido ya este pobrecito endemoniado mexicano por el padre Gabriele Amort. ¿Qué es el exorcismo
a partir de lo que explica la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, documentos fieles, auténticos, conozca. El Catecismo de la Iglesia Católica establece en su párrafo 1673 que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el Gran Exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Eso es el exorcismo. Hago una pausa, regreso. Con más de esta historia y con más de este análisis. A ver, ¿qué no se quedó la Virgen María en México? ¿Qué no es ella quien trajo personalmente a Cristo en su sagrado, en su vientre virginal? ¿Qué no es ella la que vino a pisar la serpiente de Quetzalcóatl en esta patria? ¿Qué no es ella quien expulsó a estos demonios y quien acabó con estos sacrificios humanos? A partir de esto que estamos conociendo, sabemos ahora que los demonios han recibido una especie de permisividad porque están entendiendo que estos ya más de 100,000 abortos es sangre de inocentes que se les están ofreciendo a ellos en sacrificio, y esto los ha fortalecido. Y como lo han manifestado, México está infestado. ¿Y quién es el culpable? Todo aquel que ha aceptado, promovido, practicado y recomendado el crimen, el asesinato de un inocente en el seno materno. Porque la vida no es de los médicos, la vida no es de los políticos, la vida no es de la mujer, ni siquiera su propia vida, menos la de otro. La vida, queridos amigos, la vida es de Dios. Y ahora hay un reclamo formal. Vuelvo para concluir con todo esto y vuelvo con más. Continuamos con más del Pulso de la Fe, hoy con la historia de este joven, pues no es joven, ¿no? Tiene 43 años. 43, muy joven. Pero aparenta ser más joven, sí. Sí. De nombre Ángel, que acudió con el Santo Padre buscando ayuda a un mal que sufre, es una posesión satánica formal, declarada ya como tal por varios exorcistas, llevado por el Padre Juan Rivas, un sacerdote mexicano, a ver si el Papa podía hacer algo por él. Ahora se sabe que no, porque es una posesión, como dijiste, José Alberto, permitida, consentida por Dios. Pues sí, permitida. Para que esto se sepa. ¿Y cuándo pudiese ser Ángel liberado? Creo que también los demonios lo dijeron, ¿no? Bueno, ¿Qué más sabes? o sea, lo que se está pidiendo es que se haga una dimicatio por parte de los obispos en cada diócesis. Digamos, es un ritual compuesto primeramente de una confesión de las culpas propias y en este caso de las culpas por el tema del aborto,
después viene un momento de glorificación a Dios, después viene un momento de alabanza, y finalmente viene la parte final del conjuro. Digamos, es una liberación. Es una liberación de las diócesis, ¿sí? En donde el obispo, digamos, ata a Satanás y lo echa fuera de su diócesis. Y luego se tendría que hacer en todo el país. Además de volver a proteger la vida humana. Además claro, después de que se haya hecho todo esto, se podrá dar marcha atrás a esta nefasta ley del aborto y liberar a México de todos los crímenes y violencia que sufre. Hasta que no se haga esta reparación, previamente no se va a lograr. De nada van a servir el ejército, las cárceles, las balas, porque va a seguir creciendo la violencia en la medida en que van creciendo los abortos, sobre todo en la Ciudad de México. Aquí tengo el texto precisamente que dice San Luis María Griñón de Montfort, explicando por qué sí se da este caso de que los demonios hablen, concedido por la Virgen Santísima. Dice, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligado a confesarlo por boca de los posesos, porque tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y una sola amenaza suya contra ellos más que todos los demás tormentos. O sea, la Virgen realmente los pisa y les mete pues esta condición. Y aquí, madre mía, madre nuestra, mira. Pues sí, de lo que aquí se la habla Virgen es del Carmen precisamente con su divino hijo y el escapulario. Así es. Entonces lo que dicen estos sacerdotes que han practicado este exorcismo es que la Virgen está aplastándoles la cabeza para que digan esto, es decir, que hace falta la reparación y hace falta quitar esta nefasta ley del aborto, porque como dicen en esta misma exorcismo que hubo en el Congreso de Exorcistas el año pasado, porque antes de la aparición de la Santísima Virgen en 1531 se sacrificaban aquí niños, había rituales de sacrificios humanos, y entonces cuando llega el cristianismo desaparecen, y entonces los demonios se tienen que ir. Pero como dice aquí, ahora con esta nefasta ley del aborto, es como si nos estuvieran ofreciendo a nosotros estas víctimas inocentes. ¿Por qué? Porque siendo Dios el autor de la vida, cualquier homicidio, y más el de un inocente, es una ofensa a Dios y hace que se crezcan los demonios. Y la vida es de Dios. Y la vida es de Dios, exactamente. Mira, José Alberto, yo te he escuchado a ti decir muchas veces, lo has dicho aquí mismo en este programa, que el acontecimiento guadalupano no ha terminado. Así es. Tú has dicho que el acontecimiento guadalupano tiene una misión especial hacia el futuro. Sí. A ver, ¿no la Esa estamos misión, viendo ya? Yo creo que es esa, decir que México está destinado a liberarse de todo este mal, a retomar nuevamente la fe y a servir, digamos, de faro de luz espiritual para toda la humanidad, porque el hecho de que se haya perdido la fe en Europa, en los Estados Unidos, en muchos países del mundo, está trayendo muchos tipos de males, de guerra sobre todo. Y una vez que México logre liberarse de esto, servirá sin duda como un modelo para el resto de las naciones. Servir de ejemplo. Así es, Mira, así es. Nicaragua no acaba ya de derogar esta ley que permitía los abortos. En Nicaragua ¿Y les ha ido muy bien? En Nicaragua los obispos, la iglesia, los laicos, todos se pusieron las pilas y empezaron ahí un trabajo serio y echaron para atrás esta ley, afortunadamente. Y en varios estados de México, de la República Mexicana, no se pudo avanzar en este maléfico plan. Así es. No se pudo. Así es. Es satánico realmente el tema del aborto. Pero el Distrito Federal es el paraíso de los abortistas, porque a esta ciudad llegan personas de toda la República Mexicana, porque aquí sí se puede abortar. ¿Y sabes, José Alberto? A veces sacan al niño vivo, no nos hagamos. Y lo matan y ahí fuera. está en la plancha, exactamente. Y ahí lo matan. Así es un sacrificio realmente de inocentes. Y déjame decirte que el número de 80,000 es el número oficial, es decir, el que se deriva de los hospitales oficiales, pero en los hospitales privados puede ser otro doble, o sea, otros 80,000. Podemos estar hablando de 160,000 asesinados en el vientre materno en esta ciudad.
cosa que es realmente terrible, terrible. Sí, y lo promueven, pero nadie habla de las consecuencias, el cáncer de mama, el cáncer de útero, la depresión de por vida de la pobre mujer, la relación Así con es. su hijo que no se interrumpe jamás, porque 5 años después ven a niños de 5 años y piensan así estaría, recuerdan, así estaría es mi un hijo. trauma psicológico Ajá, muy de eso fuerte. nadie habla. Así es, así es. Y esta consecuencia que estamos viendo del crimen y de la violencia que se ha desatado por todas partes, resultado directamente de eso. ¿Qué viene? Ya conocemos la historia, ya sabemos de qué Bueno, se yo trata. creo que aquí de lo Ahora, que viene es que nos tomemos en serio lo que ha sucedido en ese domingo de Pentecostés en Plaza San Pedro, que nos tomemos en serio lo que está diciendo el padre Gabriel Amorth y todos los demás exorcistas que han tratado este caso, y que pues nos pongamos a trabajar para hacer un cabildeo fuerte, que la Iglesia levante la voz y, como en Nicaragua, echar para atrás esa ley que tanto daño nos está haciendo. Eso es lo que habría que hacer. en el año 2007, cuando el Papa Benedicto XVI se enteró de esto, de esta despenalización del aborto, el Papa preguntó, ¿y dónde estaban los laicos? ¿Qué hicieron? Sí. ¿Qué no vino Juan Pablo II y dijo aquí, a ver si te acuerdas, que ningún mexicano se atreva Sí, a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el seno materno? Así es. Una tarea que nos dejó Juan Pablo II y que está incumplida. No a un México siempre fiel, como lo llamó él. Sí, sí, no le hemos hecho caso. Realmente, pues hemos dejado la fe a un lado y nos hemos dedicado pues al bienestar material y a una serie de aberraciones que se revierten en contra del hombre, en contra de la persona. Es lo que nos está sucediendo. Desde la abuelita viejita, linda, ternurita, que le recomienda a la nieta, sácate ese fruto del pecado que traes ahí. Sí, ¿Es de esa? Sí, sí. Hasta los políticos que lo promueven. Claro. Con odio, se nota el odio. Sí, sí, bueno, y además ellos saben que están excomulgados, o sea, porque la Iglesia sigue sosteniendo que el aborto implica lo que se llama excomunión late sentencia, es decir, no hace falta que el Papa o un obispo te declare, tú al contribuir a un aborto, al aconsejarlo, estás automáticamente excomulgado. Claro, hay sacerdotes, confesores penitenciales, para quien nos escucha que haya cometido algo así, siempre hay esperanza, siempre hay perdón de Desde Dios. luego. En la Basílica de Guadalupe están los penitenciales que pueden perdonar algo así. Desde luego. Gracias, José Alberto. No, gracias a ti por la invitación. Tenemos mucha tarea, como Pues sí. iglesia, como pueblo de Pues Dios. sí, yo creo que esta tiene que ser una llamada muy seria a nosotros y a muchas personas para que nos pongamos a reflexionar en lo que está pasando en México. Gracias, José Alberto. Gracias a ti por la invitación. Vamos a ver el video otra vez, las imágenes originales aquel domingo de Pentecostés, las cámaras del Centro Televisivo Vaticano que dan cuenta de esta oración de liberación, que no exorcismo, ya se aclaró, que el Papa Francisco hizo sobre este joven mexicano endemoniado. Ahí están las imágenes otra vez. Espero que hayamos podido servirle con todo este programa, este análisis, la verdad de los hechos, los pronunciamientos del padre Lombardi, cómo se fueron dando las cosas. Lo que queda es resolverlo, resolverlo. La Virgen María se quedó a vivir aquí, en este pueblo. Aquí nos dejó su impronta, su imagen en el sagrado original de Juan Diego. Está ofendida ella.
puede actuar, puede proteger a su pueblo, pero es necesario que nosotros le demos una muestra de que necesitamos su protección, su cercanía y sobre todo su intercesión ante Dios. Vámonos ahora hasta Roma. Esto es el resumen de la audiencia presidida por el Papa Francisco el pasado miércoles. La Iglesia Cuerpo de Cristo ha sido el centro de la reflexión del Papa el pasado miércoles 19 de junio durante su catequesis en la audiencia celebrada en el Vaticano. La mañana del pasado miércoles, el obispo de Roma se refirió al misterio de la Iglesia convocada por Jesús entre todos los pueblos, comunicándole su espíritu y constituyéndola místicamente en su cuerpo vivo, que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Enseguida, la catequesis del Santo Padre en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra expresión conciliar para referirse al misterio de la Iglesia, la de cuerpo de Cristo, la Iglesia cuerpo de Cristo. Jesús convoca de entre todos los pueblos a sus hermanos, le comunica su espíritu y los constituye místicamente en su cuerpo. La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política. Es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Como el cuerpo no puede sobrevivir separado de la cabeza, tampoco la Iglesia separada de Cristo debe permanecer unida a Él, permitiéndole que actúe en ella, que su palabra la guíe, que su presencia eucarística la nutra y anime, que su amor la fortalezca para ir en ayuda del necesitado. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar unidos al Hijo y recibir su vida divina, viviendo cristianamente, estando unidos al Papa y a los obispos que son instrumentos de comunión, aprendiendo a superar egoísmos y divisiones, armonizando la variedad y riquezas de cada uno para amar cada vez más a Dios y al prójimo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser miembros vivos de su cuerpo, unidos por el amor que el Espíritu Santo derrama en los corazones. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. La catequesis del Santo Padre y al término de la audiencia general, la bendición apostólica. Les recuerdo que estamos viviendo el año de la fe y que el Papa Benedicto XVI concedió el don de la indulgencia plenaria durante todo este año de la fe y que en el decreto publicado por la Penitenciaría Apostólica se establece precisamente que una de las formas de ganar la indulgencia plenaria es escuchando las catequesis del Papa, sus enseñanzas, también a través de la televisión. Así que cada semana le estamos entregando la catequesis del Romano Pontífice y siempre, claro, su bendición, la anhelada bendición apostólica. Es todo por ahora. Le invito a que continúe en la programación de nuestra casa de trabajo, Proyecto 40. Particularmente un saludo para el público que nos ve en la ciudad de León a través del canal 12.2 de alta definición. Por supuesto, un abrazo para todo nuestro querido público que nos ve en toda la República Mexicana y en otros países también gracias a Internet. Son ustedes el mejor público de todo el mundo mundial, por eso trabajamos con afán y con cariño para usted. En la programación de Proyecto 40, si quiere enterarse del desastre que se está sufriendo en la selva Lacandona de México, vea el próximo sábado a las 4:30 un programa especial. Y no se pierda de lunes a viernes, deberían estar trabajando a las 12:30 del día,
por Azteca 7. Verá qué buen programa. Dios le guarde, feliz domingo, feliz semana. Gracias.